el consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará. Tú la paz que supera entendimiento, tú la fuerza que me vuelve a levantar, la promesa de que todo lo has vencido, la confianza de que todo pasará, la certeza de que pronto volverá. Mi ancla firme está, no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu y en el dolor me recuerdas la verdad, tu amor a mí me sostendrá. Mi ancla firme está, no temeré, sé que tú conmigo estás. Pero a tu bondad y en el dolor me recuerdas la verdad, tu amor a mí me sostendrá. Llego al lugar en donde puedo descansar, me siento al respirar, rodeada de tu amor y paz. al oír tu voz, Y al oír tu voz encuentro mi tranquilidad. Sé que estás aquí, me infundes fuerzas para andar. ¿Por qué angustiarme si tú estás conmigo? Cuidas a las aves, cuanto más de mí. Todo está en tus manos, verás por mi vida. ¿Por qué preocuparme si vas junto a mí? Ahora a mí me sostendrá. todo está en Tus manos, velas por mi vida. ¿Por qué preocuparme si vas junto a mí? Tus manos, velas por mi vida. ¿Por qué preocuparme si vas junto a mí?
Todo está en tus manos, velas por mi vida. ¿Por qué preocuparme si vas junto a mí? Señor, si todo está en tus manos, Señor. Que tomes todo el control, Señor, de nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor. Eterno Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos has convocado hoy aquí en tu nombre, el bendito nombre de Jesús de Nazaret. Esta mañana, Señor, queremos, como iglesia y aquellos que nos visitan, Señor, podamos todos oír de tu palabra, de tu enseñanza, de tu instrucción bíblica. Te rogamos por tu siervo Pacha, Señor. Rodéalo, Señor, que Él pueda compartir con libertad, con todo denuedo, que cuando Él abra su boca tú la llenes toda, Señor, y podamos salir de aquí edificados. Queremos que tu nombre sea levantado, Señor. Queremos que tu iglesia sea edificada, Señor, y queremos que el perdido sea salvado, Señor. Todo eso tú puedes hacerlo por tu Espíritu Santo, aplicando tu palabra de vida a cada corazón y a cada mente en esta mañana. Confiando en ti, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Podéis tomar asiento. Los hermanos pueden pasar la ofrenda, por favor. ¿Alguien nos visita por primera vez? ¿Puedo ver tu mano? ¿Alguien nos visita? Bienvenidas. ¿Alguien más? Bienvenidos, bienvenidos. Muy bien, gloria al Señor. Pues hoy tenemos un invitado especial. Él es pastor de Fuengirola y amigo mío, y en muchas cosas podría decir que mentor. Él va a compartir algo de enseñanza porque él es pastor, pero también maestro de la palabra, y quisiera remarcar un poquito que no será la predicación clásica que escuchamos cada domingo, sino que va a ser una exposición bíblica cargada de palabra de Dios, de historia, de cultura, de datos, como un buen doctor, como un buen doctor usa sus herramientas. Y será una exposición audiovisual con PowerPoint, con imágenes, con ilustraciones, con comentarios bíblicos, así que será algo distinto. Puede que sea más largo, pero si tú te tienes que ir a cierta hora, pues sales con orden, con respeto. Pero yo creo que vamos a dar lugar ya para no perder más tiempo, y tenemos ganas de recibir y escuchar y aprender en esta mañana. ¿Te parece? Amén. Muy bien. La luz, por favor. A ver cómo el Señor nos lleva. Yo creo que a esta altura
No tengo que presentarme, soy de esta ciudad, pero bueno, para los que no me conocen, pues el Señor me habló en la Costa del Sol, sin nadie, sin folletos, sin invitaciones a ninguna iglesia. Fue Dios, soy un pequeño Pablito, que Dios me habló y aquello fue impresionante lo que a mí me ocurrió. Pero me convertí aquí en Granada, en ninguna iglesia, yo no iba ni a misa ni a nada. Y una noche de invierno con mis padres solteros, el Señor me dijo, desde que me habló en la Costa del Sol, cerca de Marbella, por donde vive la hermana Lassi, allí me habló el Señor, impresionante. Me dijo, ahora o nunca, y me convertir. Yo nunca pensé que yo iba a estar aquí. Es algo que me da vértigo, lo que el Señor hace con cada uno de nosotros cuando somos llamados. Voy a explicar un poco. Digo la luz porque si hay PowerPoint tiene que haber, hay contaminación lumínica y entonces no va a ser igual la fuerza de la luz. Atenuar la luz, por favor. Y voy a explicar un poco lo que vamos a hacer esta mañana porque es necesario que haga una introducción. Yo soy escritor de artículos evangelísticos. Podría escribir un libro o varios libros, como me dicen algunos hermanos, pero no lo voy a hacer. Ya hay muchos libros escritos. Pero sin embargo, sí hago escritos cortos, siempre con la carga de mis contactos, de mis amigos que están todavía perdidos. He ganado ya algunos, pero tengo carga por los nuevos contactos que hago y escribo artículos. Esta mañana ya he estado testificando antes de venir para acá a mis contactos que están perdidos todavía. Entonces escribo artículos cortos para que no se aburran y con un tema candente le quito el tinte religioso para que no puedan decir esto qué religión es. No me lo pueden decir porque lo hago con cierta sabiduría que el Señor me da. Entonces esto que voy a poner ahora fue un artículo que escribí para ellos, quizás el más largo que escribí. Ya a José Manuel se lo envié y a algunos de vosotros y el tema era aunque tardare, que es el tema de esta mañana. Pero habiendo escrito esto, pues me vino un día orando, digo, bueno, esto es bastante bueno, no solo para los perdidos, sino para los creyentes. Y digo, lo voy a predicar en Fuengirola. Así que le voy a poner voz a los mismos datos del artículo que escribí y una vez que decidí ponerlo como una predicación, digamos, dije, ¿y por qué no darle un apoyo gráfico por detrás? Porque dicen que más vale una imagen, ¿no? que 1000 palabras. Entonces, en ese sentido yo podría ahora decir, todo lo que voy a decir lo tengo en la cabeza metido. Dicen que soy un memorión, pero no, decidí ponerle fotografía con los textos y con argumentos, y yo creo que así ya lo puse en Fuengirola y fue, digamos, un impacto, y muchos hermanos me dijeron, ha sido tremendo, incluso un pastor de Francia con mucha experiencia me dijo, esto falta hacerlo, muy bien, muy bien. Y en esa confianza delante del Señor lo traigo aquí. No va a ser fácil, advierto, ¿eh? Entonces cada uno recibe, una cosa que me asombra de las cosas de Dios es que reparte Él la semilla y cae en un montón de diferentes tierras, en 4 tierras, pero también en personas que tienen capacidad para ir más allá, otros menos. El Señor no menosprecia a nadie, aleluya, el Señor nos ama a todos, pero claro, el que tiene hambre come más que el que está desganado, está así, ¿no? Entonces espero que podáis entender lo que voy a hacer. Yo vengo aquí con un poco de complejo, porque digo, ay, ¿y si no lo entienden? Ay, y le dije incluso a José Manuel, ¿y si hago una predicación clásica? Y yo, no, tú traes esto. Así que esto va a ser especialmente oportuno para los tiempos que estamos viviendo. Tiene un carácter profético. Y como yo digo a los hermanos, si no tocamos la profecía ahora, ¿cuándo la vamos a tocar? ¿Cuando estemos en el cielo? Cuando venga el Señor por su iglesia, vamos a hablar de profecía. Es ahora cuando hay que hablarla, ¿no?
Y entonces el Señor me da cierta gracia, hay otros por supuesto, no soy yo solo, pero me da cierta gracia para exponer los temas proféticos de esta manera. Vaya a aprender, espero, cosas, otros dirán, eso ya lo sé yo, y yo te diré, te felicito. Pero hay otros que no sabrán lo que voy a poner. Vamos a comenzar. Esto es un poquito de introducción. Tiene un aspecto abstracto también esto, en un sentido, no un orden cronológico, iréis viendo cosas, pero la atención para esta mañana es que el Señor viene pronto. Aunque tardare, va a venir. Aunque a ti te parezca que tarda, el Señor va a venir. Aleluya. Eso que estoy escuchando. Bueno, vamos a continuar. El punto es que parto a partir del profeta Habacuc, que es un profeta un poco abandonado, ¿no? Se habla mucho de Isaías, se habla de Jeremías, se habla del profeta Daniel, pero a Habacuc se le tiene un poco ahí relegado, pero nos vamos a identificar con él. Amén. Habacuc era un contemporáneo de su tiempo, es unos 600 años antes de Jesús, imaginaros, ¿no? Entonces Habacuc estaba disgustado, estaba un poco disgustado con Dios, entenderlo, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba viendo cosas en su tiempo que, como el justo Lot, veremos también ahora, él estaba viendo la maldad, estaba viendo cosas que él no entendía por qué Dios no actuaba, ¿verdad? No nos dicen a veces las personas que no son creyentes, ¿y por qué no ha venido Dios y pone punto final ya a esto? Si yo fuera Dios, si tú fueras Dios, claro, pero si tú fueras Dios no me salvo yo. Entonces, Dios tiene un plan, ¿no? Y Él tiene la mente más alta que nosotros y tiene un cómputo muy diferente. Pero vamos a identificarnos con Él, porque va a ser impresionante lo que vamos a exponer. ¿Nosotros estamos de acuerdo con lo que estamos viendo ahora también? No, ¿ah, sí? ¿Estamos de acuerdo con esta sociedad? ¿Estamos de acuerdo con la maldad? ¿Estamos de acuerdo con los abortos? 100.000 abortos en España, 100.000 al año. 70 millones de abortos en el mundo entero al año. ¿Tú crees que el Señor va a aguantar mucho más? ¿Verdad? Entonces Habacuc estaba disgustado, no lo entendía y dice, Señor, tú que eres tan santo, tú que eres, no ves las estrellas limpias delante de ti, ¿permites ver esto? Y el Señor le responde a Habacuc, ¿no? ¿Hasta cuándo, Yahvé, clamaré y no oirá? ¿Ves? Estaba ya cansado. Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Hay violencia? Vamos nosotros ahí identificándonos con lo que estamos viendo hoy también. ¿Qué es lo que nos da el telediario? Hachazos, violencia doméstica, robos, atracos, peleas, navajazos. Y lo estamos viendo cada vez más, ¿verdad? Eso es moneda corriente. Y lo peor de todo es que nos estamos ya acostumbrando, ¿no? Entre la sopa o las lentejas, un hachazo. Pues no estoy de acuerdo. Yo quiero que venga el reino de Dios. Amén. Ven con tu reino, Señor. No estamos de acuerdo como Habacuc con lo que estamos viendo y oyendo. Pues esta es la identificación que podemos tener. Pero ¿qué es lo que veía Habacuc en su tiempo como para presentar su queja al Señor? Pues lo que estaba viendo es lo que dice, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contiendas se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Habacuc 3:4. Esto lo estamos viendo también, pero no en España, a nivel internacional. Hay injusticia, no hay justicia. Y la justicia de Dios es la que va a venir porque el Señor es juez también. El Señor Jesús no es solo cordero, es león y Él es juez también.
Y esto es lo que veía Habacuc y lo que estábamos nosotros viendo. Y Yahvé me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Cualquier mente normal tendremos que estar de acuerdo en que ve un contrasentido tremendo en esto. La respuesta de Dios. Dios está respondiendo en un aparente contrasentido. Aunque tardare, espéralo, no tardará. ¿Eso cómo es? Si tarda, tarda. Y luego dice, no tardará, porque sin duda vendrá, espéralo. Y eso le dice a Habacuc. Lo interesante en esta mañana que Dios me reveló, no me gusta decir mucho Dios me reveló, pero me revela, algo revela, ¿no? Y vamos a ver por qué el Señor le dice a Habacuc que iba a responderle lo que él en esa visión que le dio. Y vamos a ir viendo la exposición de este mensaje, de esta conferencia, porque no es en sí una predicación, que es lo que le dio el Señor. Aunque tardare, no tardará. Aunque tardare visto desde aquí, no tardará visto desde arriba, porque Dios está fuera del tiempo. Esta es la explicación. No está cambiando. Pásale tú con el dedo, si me falla. Bien, aunque la visión tardará un por tiempo, más apresura hacia el fin, no te mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Pásalo tú porque no está funcionando esto. Dios le dijo a Habacuc que le daría la respuesta a su queja, aunque tardare. El profeta esperaba verla en vida, porque el Señor le dijo que sin duda vendría y no tardaría. Habacuc 2:3. Hace más de 2600 años. ¿Cómo le dijo el Señor que esperara? Es que lo estaba el Señor metiendo en un engaño, digamos, valga la expresión, en ninguna manera. Pero le dice, ¿en qué consistía la visión dada por el profeta? Que tendría que esperar. Pues la visión era la intervención de Dios poniendo fin al mal en la tierra, trayendo su reino y el gobierno justo del Mesías. Porque el Señor le dijo a Habacuc que esperara la visión si el profeta moriría. ¿Por qué le dijo espéralo si iba a morir como los demás? Es una pregunta bastante interesante, ¿verdad? Porque el profeta estaba creído en que él iba a ver lo que el Señor le estaba prometiendo. No le estaba dando un falso consuelo. Él esperaba en su fuero interno, en su alma, que él iba a venir, que el Señor le iba a dar cumplimiento a la visión que le estaba dando. ¿Cuánto tiempo pensaría Habacuc que Dios intervendría para poner fin al mal que estaba viendo y Dios le había prometido? Tenía que esperarlo. Ahora bien, dice la Biblia que Él muda los tiempos y las edades, quita a los reyes, pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Aquí ya empezamos a aprender cosas que algunos de vosotros lo sabéis, pero otros no. Estas son palabras griegas. El crono lo sabemos muy bien, ¿verdad? ¿Qué cronos tiene un corredor cuando va a marcar, a batir su propia marca? Es el crono. Batió el crono. Batió su propia marca. Esto lo entendemos todos. Es una palabra que la entendemos. Tiene que ver mucho con el reloj. Cada uno llevamos un reloj ahora. Ese es el cronos, que es lo que mide el tiempo. Pero el kairos es la intervención de Dios en el tiempo. Por eso anteriormente hemos sacado el texto que dice, Él muda los tiempos. ¿Eso qué es que muda los tiempos? Ahora los políticos quieren mudar los tiempos. Que si horario de verano, horario de invierno, me rebanía la barriga eso. Deja el sol quieto, hombre. Y bueno, también el Señor a un rey de Israel le dio una señal de que le sanaría volviendo el sol 10 grados para atrás. Claro, el incrédulo o el científico dice, eso no puede ser, eso para ti, pero para Dios sí. ¿Cuánto dice que amén?
Claro, y lo hizo. Y cuando había una batalla con Josué, ¿qué pasó? Detén el sol, detente sol y tú luna. Yo he estado allí, en ese mismo lugar donde Josué dijo eso. Y me dio vértigo pensar que allí ocurrió aquello. El Señor es Dios y no está sujeto. Y cuando Él estuvo aquí, si le pareció bien, anduvo por el mar o no. Y multiplicó los peces y los panes. ¿Y qué diría la ciencia a eso? Que eso es mentira, que no cree. Por eso son incrédulos. Pero nosotros sí creemos. Aleluya. Tenemos entonces que dice, para que corra el que leyere en ella. Quiere decir, entiendo yo, que Dios invita a leerla a todo el que quiera. Mirad esta mañana lo interesante que es esto, pero no todos quieren algo que se puede comprobar hoy. Esto es lo que tenemos ahora. ¿Es verdad? Cuando salgas de aquí, si tú quieres, tienes un familiar, tienes un amigo, háblale de estas cosas y te va a ser así. Probablemente, a no ser que el Señor le conceda que baje la mano y se humille y abra su corazón. Porque bueno, nosotros somos una expresión del poder de Dios que estamos aquí por la gracia de Dios. Pero nosotros no éramos mejores que los que están fuera perdidos. ¿Es así? Ha sido la gracia de Dios. Aquí no hay mérito para nadie. Pero el hombre, claro, natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Daniel 12:10. Esto humilla bastante a una persona que se tiene por buena persona. Pero si una persona que se tiene por buena persona no viene a Cristo y se entrega y se arrepiente, hay que dudar de esa bondad que pueda tener. Porque el Señor dijo, ¿cómo podéis ser buenos siendo malos? Entonces el que no está con Cristo, el que no está en el lado de la batalla del vencedor, está con el lado del otro. Y no entenderá, a no ser que se humille. Mira, hermano, yo he hablado con catedráticos aquí en Granada. He dado conferencias en la universidad, en Málaga. He hablado con un catedrático una vez que tenía 3 carreras terminadas. Y era un perfecto ignorante de la Escritura. Y no entendía nada. Y yo solamente tengo el certificado de estudio en primario. ¿Qué te parece? Y no pudo conmigo. ¿Por qué? No era conmigo, era con el Señor. Porque dice, nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. No tenemos que tener miedo de la confrontación, de alguien que diga, ¿por qué eres creyente? Porque no tenemos que tener miedo. La luz no puede ser vencida por las tinieblas. Ni la mentira va a vencer a la verdad. Crécete, hermano. ¿Y qué tiene que ver la iglesia con las cosas proféticas y tal? ¿Qué responsabilidad podemos tener nosotros como iglesia? Bueno, en Apocalipsis 10:10, que dice, adora a Dios porque el testimonio de Jesús, mira lo que dice, ¿eh? Atended bien aquí. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y también cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. ¿Qué cosas? Las cosas que estamos viendo, el aumento de la maldad, un montón de cosas que tienen que ver con la profecía o los cumplimientos o precumplimientos también. ¿Estáis de acuerdo? ¿Estáis o no? Pues no es conmigo. Es con el Señor con el que hay que estar de acuerdo. Dale, pasa. Bien, dice aquí, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está más fuerte. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. Y evidentemente estamos mucho más cerca que cuando Habacuc le dijo al Señor a Habacuc. Son 2600 años ya, esperando. La profecía en la Biblia, el número total de profecías es de 1817.
repartida en 8.352 versículos de los 31.102 que contiene la Escritura. Habacuc tendría que esperar la llegada de 4 imperios. Cuidado aquí, porque ponte el traje de buzo que vamos a profundizar un poco. Habacuc tendría que esperar la llegada de 4 imperios en sucesión y caída, levantamiento y caída. Y la destrucción del cuarto, ojo aquí, porque esto va a ser el eje para comprender la totalidad de lo que vamos a explicar. La destrucción del cuarto imperio en su segunda y última fase por la llegada del reino de Dios a la tierra. Porque esta fue la visión que Dios le dio a Habacuc. El fin del mal, el fin de la maldad, el fin de la injusticia. Y ese fin de la maldad y de la injusticia solo se efectuará cuando el Mesías de Israel venga a gobernar la tierra entera. Ven, Señor Jesús. Claro, nos pasamos ahora al profeta Daniel. Algunos de vosotros ya sabéis esto, pero bueno, hay otros hermanos o amigos que estén aquí que no puedan saberlo. Y esto hace falta ya un discernimiento, un estudio, una capacidad de comprensión y sobre todo un interés por aprenderlo. Tenemos aquí en el siglo VII a.C. que sueña Nabucodonosor con los 4 imperios. Hay ahí un último, y esto es bastante importante. Dios le reveló a Daniel el futuro de la historia a partir de cuando estaba el rey y el imperio babilónico reinando, y le dio de una manera sobrenatural, abstracta, incomprensible, lo que iba a ocurrir, el pistoletazo de la cuenta atrás, desde ese momento hasta la segunda venida de Cristo, se lo dio al profeta Daniel. Nadie podría entender en lo abstracto, y Dios ha querido hacerlo así, porque si no hay una actitud de humildad para comprender, Dios no va a revelar. El domingo pasado dije yo en la iglesia, en Fuengirola, alguien puede ir a cualquier librería, comprar una Biblia, ¿verdad? Comprarla, está ahí a mano, está ahí. E irse a casa con su Biblia. Y voy a leer yo. Si Dios no habla el entendimiento arriba, la llave, aquí abajo no entiende nadie, absolutamente nada. Es más, van a rebotar, la van a cerrar y van a decir, esto es demasiado. ¿Quién puede comprender esto? Y es así. Te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Nosotros somos los niños. Los verdaderos niños de Dios somos nosotros. Babilonia estaba reforzado en unos animales también. Cada animal representa un imperio que se levantaría en sucesión y caería. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, simbolizado en los animales y en la estatua que vio en el sueño Nabucodonosor. Os invito, porque ahora no tenemos tiempo para desarrollarlo, porque si yo desarrollo esto nada más, sería una conferencia, esto nada más. Pero ahora vamos un poco de puntillas atravesando esto. Aquí tenéis los 4 imperios, que fueron 4 animales: Roma, Medo-Persia, Grecia, Babilonia. Y después de estos 4 imperios, primero el primer reino sería el imperio babilónico. Esta fotografía que veis aquí, mi hijo mayor vio esto, lo desmontaron y está en el Museo de Berlín, esta puerta llamada Puerta de Istar, y se la llevaron los alemanes cuando en la arqueología descubrieron las ruinas de Babilonia, gracias a un arqueólogo alemán y a otros ingleses cristianos, claro. Hasta que no se descubrieron las ruinas de Babilonia, Babilonia era un mito, una leyenda, pero llegó la arqueología y descubrió que realmente Babilonia había existido. ¿Y quién hablaba de Babilonia? La Biblia.
un respeto. Ahí los jardines colgantes, después vino el reino de los medos y el reino de los persas con Ciro, Darío, fueron dos reinos formando un reino que le llaman medos y persas, y en el símbolo del animal que representaba a este reino era una bestia que se levantaba de un hombro más que de otro. ¿Sabéis por qué? Porque era más importante Persia que Media. Pero se unieron los dos. Y por eso, fíjate, la cosa abstracta. Claro, alguien le dice, mira, es un animal que se levanta de un lado más que de otro. ¿Eso qué significa? No puedes saberlo. Y Daniel tampoco lo sabía. Pero el ángel Gabriel le dice lo que significa. En la Biblia, si tenemos un poco de precaución, veremos que ella se explica a sí misma, siempre que Dios lo conceda, claro. Porque fue el ángel Gabriel nada menos, el más importante mensajero de Dios. Los ángeles son ministros de fuego, llamas de fuego, pero el ángel Gabriel es el más importante en traer los mensajes a la tierra de parte del trono de Dios. Aquí vino el ángel Gabriel y después, 500 y pico de años más, vino el ángel a anunciarle a María, nada menos que el nacimiento de Jesús. Es un ángel muy importante. Y este mensaje era tan importante que se estableció, como vamos a ver, una batalla en el cielo. Darío de Media, Ciro de Persia. Después vino el imperio griego, simbolizado en la estatua. No perdemos de vista la visión de la estatua. En la estatua estaba representado toda la historia hasta que viniese el reino de Dios. Este fue el tercer reino. Después vino Alejandro Magno con el imperio griego. La Biblia habla de Alejandro Magno. En Daniel 8:5 podéis verlo. Le llama el macho cabrío y el rey valiente, le llama también. Con 18 años conquistó todo el mundo conocido, a tal punto que llegó un momento que sus generales dijeron, ya no hay más que conquistar, ¿dónde vamos? Lo había conquistado todo, con 18 años lo había conquistado. Muere con 32 en Babilonia y se reparte el reino, como vamos a ver, que sería para ponerlo aparte. Cuidado aquí. Roma, cuarto reino, el imperio romano. Pero digo yo, si otros no lo dicen, lo digo yo. Primera fase del cuarto reino. Cuidado aquí, vamos a tener que hacer un esfuerzo de comprensión. Como la historia desde la cabeza abajo hasta que viniera el reino de Dios eran 4 imperios, el cuarto irrumpió y cayó, simbolizado en las piernas de la estatua. La historia iba para abajo. Y como después del cuarto imperio el reino de Dios vendría, el imperio romano cayó, pero el reino de Dios no vino. Más bien, en tiempo del cuarto imperio, el reino de Dios fue propuesto por Jesús cuando vino a la tierra. Cuando vino el Señor en el cuarto reino, que fueron los ejecutores de la cruz, el cuarto reino, con instigación de los religiosos, de su mismo pueblo, el reino de Dios se ha acercado, dijo el Señor, y fue propuesto, y Él vino a proponerlo como un cordero. Pero el imperio cayó y el reino de Dios no vino, fue propuesto. No olvidemos esto. Entonces estaba fallando la profecía, porque después del cuarto vendría el reino de Dios y no vino. Se propuso. Atención aquí porque esto es profundo. Las piernas de la estatua significaban al cuarto imperio, que evidentemente y sin lugar a dudas era el imperio romano. Lástima que no haya aquí ningún catedrático de historia, de la universidad. Iba a aprender un poco. Las temidas legiones romanas eran un imperio muy diferente a los anteriores. He estudiado hasta la saciedad, vamos concretamente en estos días aquí en Granada,
mi hijo mayor me mandó, papá, ¿tú sabes cómo eran las legiones romanas, cómo se organizaban y tal? Y de verdad era una estrategia militar sin precedentes. Desde Alejandro Magno, las legiones romanas terribles ganaban, eran invencibles, completamente invencibles, terribles. Estuvieron aquí. ¿Sabéis que Julio César estuvo aquí en España? Somos muy importantes, ¿eh? Y estuvo en Monda, un pueblo de Málaga, Julio César. Y fundó el pueblo de Casares, que está en la Costa del Sol. ¿Sabíais eso? Julio César. Características del Cuarto Imperio, Roma. El Cuarto Imperio, en las piernas, simbolizado en las piernas, dice el profeta Daniel 2:42, no yo, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino cuarto será en parte fuerte y en parte frágil. Qué certera descripción de lo que fue el Imperio Romano. En parte fuerte por sus legiones, su organización, y en parte débil por su corrupción interna. Hoy lo que podemos ver de Roma son ruinas. Las ruinas romanas de Tarragona, las ruinas romanas de Mérida, las ruinas romanas de Málaga y en Ronda, por todas partes una ruina. Porque lo que no es con Dios y no se mantiene en Dios, cae tarde o temprano. ¿Amén? Y así, si esta sociedad en que estamos viviendo, hija de Roma, cuidado con esto, va a caer también porque no anda correctamente. Ahora lo explicaré mejor. Piernas. Roma, Cuarto Imperio, primera fase. Cuidado con esto que estoy diciendo, ¿eh? Esto es mío, marca de la casa. Primera fase, Imperio Romano. La historia lo confirma. Cayeron, pero ha seguido la historia. Y el reino de Dios no ha venido. Pero ahora faltan los pies. Roma. ¿Cómo Roma? ¿No cayó? ¿Sabéis por qué? Porque toda la sociedad en que estamos ahora es hija de los romanos. Es fuerte lo que estoy diciendo, pero es así. Pero te llama al orden. Si alguien estudia Derecho, ¿en qué consiste el primer curso? Derecho romano. ¡Ay, qué casualidad! El Senado en España, ¿de dónde viene? De Roma. ¿Y el Senado de los Estados Unidos, de dónde viene? De Roma. ¿Y los edificios gubernamentales en su arquitectura, a quién están emulando? A los romanos, que a su vez de los griegos. El anterior imperio copiaron lo que les pareció. Hoy todo es romano y no nos damos cuenta. Pero hubo una mezcla también con el cristianismo, que el apóstol Pablo, lo vamos a ver ahora al final de esto, vino a España también, y es la civilización llamada grecorromana judeocristiana. Imperio, hemos dicho antes, primera fase, las piernas, y ahora segunda fase. Augusto, el más grande de los emperadores de Roma. Y ahora en Europa estoy diciendo el derecho romano, las costumbres romanas, heredadas también de los griegos. ¿De dónde vienen los Juegos Olímpicos? De los griegos. Pero tenemos cada 4 años en Occidente la celebración de los Juegos Olímpicos. Estamos copiando aquellas culturas. No es malo el deporte, pero la corrupción sí es mala. Las piernas ya cayeron, estamos en los dedos de los pies. Fin del Cuarto Imperio, segunda fase, cuando el reino de Dios venga y termine con este imperio hijo de Roma, en su segunda expresión. Atención aquí, ¿cuál es la gran señal profética de lo avanzado que estamos en el tiempo? ¿Cuál será? Marcos 13:28, de la higuera aprender la parábola. La Biblia le gusta hablar con símbolos
Si no entendemos los símbolos, no entenderemos la totalidad de la Escritura. Tengo un estudio de los símbolos, 210 diapositivas de 210 símbolos que aparecen en la Biblia. Si queréis, vengo un día. Y en una tarde con un cafelito, 210. De la higuera aprender la parábola, ya tenemos símbolos. Cuando su rama está tierna, brotando las hojas, sabéis que el verano está cerca. Está hablando metafóricamente. Pero si el Señor nos da sabiduría, podremos entenderlo. 2551 veces aparece el nombre de Israel en la Biblia. Habrá que prestarle atención, dada esta relevancia. ¿No te parece? ¿Tú crees en la Escritura? ¿Qué dice el apóstol Pablo a Timoteo? Toda la Escritura es útil para enseñar, para redarguir. Toda la Escritura. Ahora hay filosofías modernas dentro de las corrientes cristianas desviadas que dicen la Biblia no es toda la palabra de Dios, sino que contiene. No, la Biblia es toda la palabra de Dios, según la misma palabra de Dios. No que contiene, que es, que no es lo mismo. Entonces, la higuera es Israel. ¿Por qué nos vamos a atrever a pensar que la higuera es Israel? Como gran señal profética. Este es el eje central del encaje de la profecía del tiempo del fin, donde estamos viviendo ya. Vamos a ver, ¿quién conoce a este muchacho? ¿Quién lo conoce? Los partidos políticos no lo conocen. Teodoro Herz. ¿Sabéis los coches de alquiler Herz? Un judío. Promotor de la vuelta de Israel a su tierra. Sin duda Dios lo utilizó para poner fin a la diáspora. ¿Qué es la diáspora? La dispersión del pueblo de Dios en su segunda dispersión, que fue por los romanos en el año 70, Cuarto Imperio. La primera dispersión fue a Babilonia en el año 580 a.C. Entonces, Cuarto Imperio de la estatua de Nabucodonosor. Entonces, este judío, estamos hablando ahora, vamos a dar la fecha, fue un judío con el anhelo de que Israel parara ya de estar disperso por el mundo entero, y hace un primer congreso celebrado en la ciudad de Basilea, Suiza, en agosto de 1897. Tomad nota, por favor. 1897. Presidido por el mismo Teodoro Herz. Ponencia: establecer un hogar para el pueblo judío, poniendo fin a la dispersión de Israel. Dios estaba llevando adelante el plan profético de la vuelta de Israel a su tierra. 1897, desde el año 70 de la dispersión por los romanos, que los judíos vinieron aquí. Esta dispersión de Israel, en parte España recibió al pueblo de Israel hasta que los reyes católicos, instigados por Torquemada, el inquisidor, les convenció. En Granada, privilegio raro, en el decreto de la Alhambra, llamado 31 de marzo, la expulsión de los judíos. Y España perdió. Y cayó una maldición sobre España. Y perdimos todo el imperio que se estaba conquistando. Toda Sudamérica y todo por haber expulsado a los descendientes de Abraham, que le dijo el Señor: bendeciré a quien te bendijere y maldeciré a quien te maldijere. Lamentablemente hoy España es antijudía, es anti-israelí y así nos va. Bueno, no me enrollo. Entonces, ¿qué dice aquí? Atención aquí. Y yo, esto es profecía, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Ezequiel 36, 24. El profeta Ezequiel dijo al Señor que al final de los tiempos los traería desde las naciones
haciéndoles volver a su tierra. Teodoro Herz, hemos visto, 1897, hace un congreso en Suiza con la idea de volver. En Israel no hay nada en ese tiempo. Ha estado siglos y siglos bardía, sin nada, desierta, sin árboles. Porque el Señor le dijo a los judíos cuando salieron de Egipto por Moisés: os llevaré a la tierra prometida que fluye leche y miel. Para que haya leche, ¿qué tiene que haber? Vacas. Y para que haya vacas, ¿qué tiene que haber? Campos verdes. Y para que haya miel, ¿qué tiene que haber? Flores. Eso era Israel, la tierra prometida. Pero por causa de su misma desobediencia, Dios castiga a los suyos primero. Entonces Israel se quedó hecha un desierto durante siglos. Pero como el Señor es fiel a lo que promete, había prometido que al final de los tiempos, estos son, le volvería a Israel de donde estaban exentos, expulsados. Mirad aquí, otra profecía: y os sacaré de entre los pueblos y os reuniré en las tierras en que estáis esparcidos, de las tierras, como con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado. En eso estamos ahora. Mirad, hermanos, el establecimiento del Estado de Israel en 14 de mayo de 1948. Esta fue la gran señal moderna en que Dios estaba acelerando el tiempo para cumplir lo que le prometió a Habacuc. Y no solo a Habacuc, sino a Abraham y a todos los profetas y a todo el pueblo de Dios y a nosotros los cristianos también, que nos ha incluido en el programa. Gloria al Señor. Entonces, ¿quién oyó cosa semejante? Atención aquí, Os voy a dar un rema fuerte, muy fuerte. Atención aquí. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Y quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Isaías 66:8. La profecía tiene que tener un poco de interpretación y especulación a veces. ¿Habéis visto el Teodoro Herz, 1897? ¿Dónde? ¿Congreso qué? Sionista, en 1800. Hay una campaña satánica, diabólica, en contra de los sionistas, pero es que Sion es la ciudad del gran rey. Es que Sion es la ciudad de Dios en Jerusalén. Yo he estado 2 veces en el monte Sion. Por Sion entendemos el monte Sion literal, Israel y Jerusalén. Entonces, hermanos, en 1897 Israel estuvo de parto. Allí se quedó embarazada la idea, en 1897, de volver a la tierra de Israel. Algo impensable. Y en 1948, por cuanto Sion en Basilea estuvo de parto, dio a luz la nación de Israel. ¿Nacerá una nación en un día? ¿Veis el equilibrio de la armonía de la profecía como la estoy exponiendo? Es mi exposición, claro. Ahora mirad esto, por favor, miradlo. No quiero que os perdáis esto. Tierras de Israel antes de 1948. 14 de mayo de 1948 se establece la nación y mira cómo estaban. Cuando llegaron allí había malaria, no había ni un árbol. El escritor norteamericano Mark Twain estuvo de turista por la tierra de Israel y escribió en su libro: no he visto ni un árbol en todo el viaje que he hecho por la Tierra Santa, ni un hombre, nadie. Mirad cómo estaba. Han estado desiertas por 1878 años desde la destrucción del templo y la diáspora de Israel. ¿Os aburro? Es que necesito un poquito de aliciente. Y la tierra asolada será labrada en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. Ezequiel 36-34. ¿Esto es casualidad? No,
Es Dios trabajando a los ojos de todo el mundo. Lo que pasa es que el mundo está ciego y no tiene ojos. Dice, yo solamente creo en lo que veo. Pues toma. Mira cómo está el desierto, mira. Mira, yo he estado ahí, yo he estado 2 veces. Soy testigo de lo que estoy diciendo. He estado ahí 2 veces. Ahí está. Bosques. Martín que dijo, ni un árbol. Mirar ahí, Israel. Fue de lo que más me llamó la atención en Israel. La cantidad de árboles, de verde que había, por favor. Y todos los países de alrededor están secos y no tienen la producción que tienen ellos. Y cuando Israel llegó en 1948, dijo, venimos con la mano tendida para enseñaros a hacer lo que nosotros estamos haciendo aquí, con vuestra misma tierra. Dijeron, guerra y muerte, destrucción, y siguen así. Porque si alguien quiere destruirte, ¿qué negociación de paz va a haber? Porque lo que estamos viendo ahora, las tensiones internacionales de la geopolítica, Israel está lleno de enemigos y lo que quieren no es paz, lo que quieren es destrucción. Salmo 83, leedlo despacito cuando lleguéis a casa. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos para que nunca más recibáis oprobio del hambre entre las naciones. Eso se está cumpliendo ahora. Estoy poniendo las fotografías gráficas de la realidad de lo que está ocurriendo. Y yo, como he dicho, testigo ocular de haber estado allí. Mirad, frutas de la tierra, que fue un desierto. Aquí falta fuerza colorida, pero en mi ordenador los tomates son tomates, de verdad. Tienen un rojo bien brillante. Esto es Israel. Y os digo, tienen una verdura que no podéis imaginar la calidad de la verdura y el sabor que tienen. Los tomates cherry, ¿los conocéis? Lo inventaron ellos. Una maravilla. La respuesta a Bakú se apresuraba hacia el fin en 1897 y 1948. Insisto para que no olvidéis lo que he dicho anteriormente. ¿Por qué le prometió Dios, dándole una visión, que él sería testigo de esto? Si murió, es una pregunta inquietante, pero voy a dar una respuesta dentro de poco. Aliá, ¿sabéis lo que era? Es una palabra hebrea. Aliá es regreso. Ahora lo que está haciendo, ¿sabéis que los judíos desde la expulsión por Roma en el año 70, su sueño fue volver a Israel? Y de hecho guardaron el Shabbat, guardaron sus costumbres y cada sábado las familias en la mesa decían, el año que viene en Jerusalén. Desde el año 70, mirad, ¿no? La cantidad de siglos y de años diciendo el año que viene en Jerusalén, el año que viene en Jerusalén. La más terrible persecución y genocidio lo hizo el diabólico Hitler. ¿Tú te imaginas la Segunda Guerra Mundial orando por Hitler? Pues solamente 3 años después del holocausto, del montón de huesos que lo vio Ezequiel también, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Evidentemente era el holocausto lo que le estaba enseñando el Señor, una nación casi destruida, hecha huesos. Los predicadores evangélicos siempre dicen, esto es la iglesia que está muerta, que tiene que resucitar. Pero el contexto no dice eso. El contexto, si leéis en Ezequiel, cuando le dice, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Señor, tú lo sabes. Entonces dice, y mandaré espíritu, fue un espíritu, profetiza y di, huesos, levantaros. Era la Segunda Guerra Mundial. Y el contexto dice, y os volveré a vuestra tierra y seréis nación. Ese es el contexto de lo que le dice. Nada que ver con la iglesia, en un sentido. Y lo que está ocurriendo ahora, aparte del deseo de volver,
a Israel que han tenido siempre, lo que está ayudando a volver es el antisemitismo. Israel tiene enemigos por todas partes. He viajado a Estados Unidos varias veces. He venido en avión desde Miami a Madrid y venían judíos en el avión con la kipá puesta. He visto con mis propios ojos que al apearse en Barajas, los judíos hacen así y se quitan la kipá. ¿Por qué? Porque están en un país enemigo de ellos. Es triste, ¿eh? Hermano, orad por Israel. Si oráis por Israel, la bendición de Dios va a caer en un extra, ¿eh? Como me cae a mí. Y no soy judaizante, ¿eh? Como jamón del bueno. Soy libre, no estoy atado a nada, ¿eh? Menos a pecar, soy libre. Y el antisemitismo está haciendo que vuelvan. Están viniendo por miles y por miles, pero esto no sale en el periódico, lo traigo yo aquí, desde Francia, desde Estados Unidos. En Estados Unidos, antes de entrar Donald Trump, había una persecución de judíos en las mismas universidades, lo nunca visto en Estados Unidos. Y en todas las naciones están siendo vilipendiados, pues eso hace que se vengan. Llegada constante de Israel, cumpliendo la profecía a ojos de todo el mundo. Y digo una cosa, en el 14 de mayo de 1948, cuando Israel fue constituido nación, ¿quién sabía que eso era una profecía como la que yo estoy poniendo? El mundo ni idea, y en las iglesias tampoco, exceptuando un puñado de los que estudiamos la profecía. No pasará esta generación. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabéis que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Aquí hay varias interpretaciones de qué significa una generación, cuántos años son una generación, porque el Señor dijo no pasará esta generación cuando vean los acontecimientos que Él señala. Y el gran eje profético es el nacimiento de Israel en 1948, 14 de mayo. Vamos a ver, más adelante. Porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Mateo 5, 18. No perdáis de vista en vuestra memoria lo que llevamos exponiendo, las estatuas, las piernas, todo eso, Habacuc. Mirad, hermanos, la profecía puede estar en espera de cumplimiento décadas, siglos, milenios, pero aunque tarde, un día se cumple, como con Jesús en la sinagoga de Nazaret, o el establecimiento de Israel moderno en un día en 1948. Jesús llega a Nazaret, le dan el rollo de Isaías 61, que hemos tenido 3 conferencias con esto. Isaías 61. Y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha enviado. Cierra el rollo y dice, hoy se ha cumplido delante de vosotros esta profecía. ¿Y qué pasó? Querían matarlo. Y eso es un reproche que el Señor hace, que muchas profecías se cumplen delante de nosotros y la mayoría no se enteran o no nos enteramos. Por vaguera, por falta de luz, por falta de interés, por falta de muchas cosas. Pero hoy, hermanos, os digo y os exhorto a que miréis cómo está el mundo, porque nosotros predicamos por contraste. Nuestro evangelio es un contraste de lo que el mundo no tiene. Y el mundo nos enseña a nosotros en qué hora es, más o menos, del avance de la profecía. ¿Hasta aquí? Pero un día, claro, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó
Y los ojos estaban pegados a él, fijos. Y comenzó a decirle, hoy se ha cumplido. Y este es un rema que yo tengo desde hace un tiempo, que el Señor me exhorta y nos exhorta para que cuando Él cumple algo delante de nosotros podamos entenderlo. Pero si yo veo una noticia mundial, a mí algunos no me comprenden porque dicen que yo estoy por la política. Me aburre la política. Pero me entusiasma la geopolítica, si tiene que ver con la profecía. ¿Me entendéis ahora? No me criticáis más. Aunque podéis hacerlo, claro. Esto de Israel es geopolítica, pero tiene que ver con la Biblia. Entonces me interesa. Y no estoy judaizando. Estoy llamando la atención a que el programa de Dios para Israel se tiene que cumplir, aunque nosotros vamos por otro lado. Porque Dios tiene un programa diferente para la iglesia y otro para Israel. Y otro para las naciones, para complicártelo más. Me están saliendo cosas, ¿verdad? Así que no dije en Fuengirola, ¿eh? ¿Cuánta escritura se está cumpliendo hoy delante de nosotros? Si yo pregunto ahora, si el Señor pregunta, ¿cuánto pensáis que se está cumpliendo hoy delante de nosotros como el reproche que le hace en Nazaret? Pregunto yo, ¿ha aumentado la maldad? ¿Es lo mismo la maldad que hay ahora mundialmente que hace 30 años? ¿Está aumentando? ¿Es cumplimiento profético? Ajá, delante de nosotros. Y así muchísimas cosas más, ¿eh? Pero me faltaría tiempo. Lucas 17:26. Como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el diluvio y los destruyó a todos. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. ¿Sabéis que esta historia es de las más criticadas y ridiculizadas por Satanás, por el diablo? ¿Y cuántos van a entrar? ¿Cuántos animales entran en el agua? ¿Seréis tontos? El diablo se ríe de esto. Lo hace un cuento de niños, pero el diablo se ríe de esto porque fue Jesús el que habló de esto. Entonces, si se ríen y dicen que esto fue mentira, quieren decir que Jesús es un mentiroso, ¿entiendes? ¿Vale? Entonces nosotros tenemos que defender la historicidad de las narraciones bíblicas. Toda la escritura es útil. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Aquí viene el punto. Así será también la venida del Hijo del Hombre. El mundo va en su nivel, en sus rollos, en sus quehaceres cotidianos y no entenderán hasta que venga la destrucción. Pásala, que no me obedece. A ver. F5. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día cuando venga. Entonces Yahvé hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Yahvé desde los cielos y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades. Ha habido arqueólogos que han intentado ver dónde estaban las ciudades de Sodoma y Gomorra. Solamente han podido descubrir ceniza. No ha quedado ni una piedra, ha sido todo quemado. Según laboratorios llevando esa ceniza han dicho que ha sido quemada por una temperatura fuera de este planeta extraterrestre, de miles y miles de grados,
Por eso no quedó ni una piedra encima. Y por eso los burladores de Dios dicen que fue mentira Sodoma y Gomorra porque no existen. Porque fue tal la destrucción que ha quedado nada más que ruina en cenizas. Esto para los que no creen, esta generación. ¿Qué pasa con esta generación, hermanos? Marcos 13:30. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino, como en los días de Noé. Estamos ya acostumbrados a ver esto. Recordad hace unos cuantos años ardiendo Barcelona. ¿Os acordáis? Pero vamos, incendiando Barcelona. Los que quieren progresar. Bueno, disculpadme con esta, disculpadme. Si hay algún tatuado aquí, el Señor te ama. Pero no te tatúes más, ¿vale? Y si piensas tatuarte, frena ahí, porque Dios no te va a aprobar ese gesto. Mira este tío. Está el cogote del tío. Es que es un grado ya. Bueno, tenemos que respetarlo. Si ese es su gusto y es feliz, pues venga. Tatúate el cogote y ponte unos ojos postizos aquí. En fin, con esto quiero decir, es impresionante. Voy a decir una cosa, Esto es una cosa particular mía que no le he escuchado a ningún predicador, ni en ningún libro, ni nadie. Ahora sí me reveló a mí. Un día entré a comer con mi mujer en un restaurante, hace años, y había una familia entera tatuada. El esposo, la esposa y los niños, tatuados todos. Y yo dije, Señor, yo pregunté al Señor como Habacuc, Señor, ¿esto qué significa? Y recibí un rema del Señor. Esta es la campaña mundial de mentalización para tatuar a la gente, para que cuando venga el anticristo no haya resistencia y digan, bueno, un tatuaje más si estoy lleno. La marca en la mano derecha. Tengo un PowerPoint especial dedicado a esto. Hermanos, si hay aquí alguien que se ha tatuado, ya te habrás arrepentido, el Señor te perdona. Pero hay cristianos e incluso hijos de pastores que dicen, no, pero si es que yo me voy a poner aquí el Salmo 23. Y otros, no, si es que yo me voy a tatuar la estrella de David. Sin comentarios. Noé, Lot y Habacuc vieron y vinieron las maldades de su tiempo. Nosotros también, aunque más. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Os gusta esta foto? El cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El amor al dinero, no el dinero, ¿vale? Que no es lo mismo, porque con el dinero vivimos, bendecimos, y no sé, según el Señor te lleve, te compras tu casa, pagas el alquiler, con dinero, el agua, la luz, todo. Pero el amor desmedido al dinero puede acabar como en esta ilustración, hundido, ahogado en el dinero. ¿Comían? Mira esto. Os reí, pero oye, ¿a quién no le gusta comer? ¿A quién no le gusta una buena comida? ¿A quién no le gusta un buen sabor? A todos. Seríamos hipócritas si dijéramos como en la película El festín de Babel, qué asco, y está por dentro diciendo, no vea cómo está esto. Pero oye, es que ahora hay un montón de chefs, hay un montón de Canal Sur, a veces veo Canal Sur de pasada, y el tema de Canal Sur
En el pueblo tal, la tortilla de 1000 huevos y esto y lo otro y chorizo y no sé qué. Y venga programa y programa y programa con periodistas. A ver, ¿cómo está usted haciendo esto, doña Encarna? Pues sí, estoy haciendo las torrijas y no paran de hablar de comida, por favor. Y dice el Señor, procurad no comer demasiado para que cuando venga el Hijo del Hombre, comer tenemos que comer. Llegó un predicador hace años allí a Torremolinos y dijo, me encanta comer. Y todos los fariseos allí, ay. Pues claro, éramos fariseos un poco. Costa Deir se llamaba. ¿Bebían? ¿Bebían o no? ¿Compraban? ¿Se compra? ¿Habéis visto las rebajas de febrero, de enero? Como si faltara días ya para morir, Cuando tenemos luz espiritual podemos interpretar lo que ocurre delante de nuestros ojos. Vendían, vendo, compro, traspaso. ¿Es malo vender? No. ¿Es malo comprar? Tampoco. Entonces, el Señor está dando una descripción de la vida cotidiana de espaldas a Dios. Sin que sea pecado lo que está diciendo que lo que es pecado es vivir la vida de espaldas a Dios, sin cumplir el mandamiento de amarle a Él y entregarse a Él. Eso es lo que está refiriendo. ¿Plantaban? ¿Es malo plantar? No. Pero es lo que estoy diciendo. ¿Edificaban? Tampoco es malo. Lo que es malo es el pastón que cuesta el piso. Tenemos un problema serio en España, ahora. Es que ya no se puede ni alquilar. Hablo de donde vengo, de la Costa del Sol. Es impresionante. Se están yendo los malagueños de Málaga a pueblos porque no pueden vivir en Málaga por lo caro que se ha puesto el alquiler, pero al irse tanto afuera, a donde van, están subiendo también. Vamos a ver, Occidente. ¿De quién es hija Occidente? De Roma. Dije anteriormente, el Senado, ¿verdad? Dije, las construcciones, el derecho romano. Somos descendientes de Roma, aunque no seamos conscientes de ello. Está bajo profecía Occidente, los dedos de los pies, última fase del cuarto imperio del sueño de la estatua de Nabucodonosor. Esto es bastante profundo porque lo que estamos tocando son cosas de Dios. ¿Por qué se llama Europa Europa? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Porque Europa es hija de Grecia y de Roma, que Roma heredó las costumbres y la filosofía de los griegos. Por eso he dicho anteriormente, los Juegos Olímpicos, los filósofos, todo esto viene de Grecia, que Roma heredó. Porque cada imperio que cae toma lo que le gustó del que había caído anterior, o sube, ¿no? Entonces, la princesa Europa viene de la mitología griega, para que veáis que lo que hay ahora que tenemos en tanta estima es pagano completamente. Es pagano desde el punto de vista espiritual nuestro. Desde el punto de vista político normal, lo ven normal, pero no es normal. Vamos a ver la historia rápidamente de Europa. Zeus era un dios griego del rayo y del trueno, mitología pura, nada que ver con el Dios de Israel, nada que ver con el Dios, un Dios pagano y encima una idea que ellos tuvieron. Agenor, un rey fenicio y padre de la princesa Europa. Entonces dice la mitología que Europa estaba un día en la playa bañándose y Zeus, el dios
disfrazado de toro blanco, se lleva a la princesa Europa a la isla de Creta. El padre de Europa, Agenor, envió atrás de sus hijos a traerla sin resultado. El mito de Europa quedó servido. Esta es la historia de Europa. Una mentira, un cuento, una mitología. Pero la civilización occidental desciende de esta ideología mitológica más mezclada con parte del cristianismo que llegó a Occidente, no a Oriente. El padre, Agenor, gritaba desde las playas de Fenicia: Europa, hija mía, Europa, y manda a sus 3 hijos. Ahora mirad, ¿a dónde fue Europa, la princesa, raptada por el toro de Zeus? Aquí, a la isla de Creta. Aquí nace Europa, en el mar Egeo. Y a partir de ahí se quedaron con este nombre. Y aquí tenemos ahora la caída de la ciudad de Roma de una pierna, porque tenía 2 piernas, en el 476 después de Cristo, por su corrupción. No olvidemos esto. Europa caerá por su corrupción delante de Dios, igual que cayó Sodoma, Gomorra y el diluvio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Te aburro? Entonces, ¿seguimos? Vale. Por su corrupción fue tomada por el bárbaro germano Odoacro, pierna del Cuarto Imperio. Ahora tenemos otra pierna, última pierna del Cuarto Imperio, Constantinopla, 1453, por Mahmet o Mahmud en árabe, en otomano. Constantinopla, ¿por qué se llamaba Constantinopla? Porque Constantino, el romano, el primer papa, que dijo que se convirtió, dejó Roma, la parte de la pierna donde él mandaba, y se vino a Turquía, a la ciudad que él le puso el nombre Constantinopla, hasta que fue tomada por los otomanos en 1453 por este Mahmet o Mahmud, y entonces le pusieron el nombre Estambul. Y esa ciudad ahí terminó en la fase de caída agónica el Imperio Romano, aunque dejó el legado que estamos diciendo que hoy tiene la civilización occidental. Esto va a quedar aquí, ¿eh? O sea, después de irme yo, quien quiera pasa por ahí. Hermano, que yo quiero esto. ¿Lo vamos a colgar en internet o no? ¿Lo colgamos? ¿Lo subimos, Oscar? ¿Lo subimos? ¿Hay libertad de expresión? Me parece que no, pero bueno, ya está. Hasta ahora no hemos dicho nada, ¿no? Que pueda ofender a alguien. O sí, no sé. Entonces, atención aquí. Europa se está rompiendo delante de nuestras narices. No os dejéis engañar. Hay un montón de gente inocente, con buena intención, inocente entre comillas, que cree que Europa es el imperio, la salvadora social, ¿no? Europa es una trampa muy seria, muy seria. Mejor estaríamos como los ingleses que se largaron, han sido muy astutos y se han largado porque han visto, lo vieron. Y ahora aquí no lo están viendo, nada más que unos cuantos, muy pocos, lo están viendo. Esto es una trampa. Ay, no vaya a sembrar más porque está Francia. Ay, cuidado con las vacas. No, más vacas no, que está también Holanda y está... Y eso contra España. Y los campos, ¿habéis visto los campos? ¿Visteis la huelga de los tractoristas? ¿Qué protestaban? Por una política que no era de España, era de Europa, que obliga a no sembrar y a no... Vamos, un desastre. Están comprando campos para poner energía eólica alternativa y están comprando campos para poner energía solar, energía eléctrica solar y no sembrar. Pero oye, vivimos del campo, ¿no? En fin, una política que es un desastre a nivel europeo. Europa se está rompiendo.
Y ahora viene la exposición esta mañana. Es la segunda fase del Cuarto Imperio. ¿Por qué Europa? Porque la primera fase del Cuarto Imperio estuvo en Europa. ¿Quiénes estuvieron aquí? Los romanos. ¿En qué parte? En Francia, en Inglaterra, en España, en Italia, el Imperio Romano. Y Europa está donde antes estuvo el Imperio Romano y se está levantando otra vez el Imperio Romano, segunda fase, pero esta segunda fase, como está simbolizada en los dedos de los pies, se está corrompiendo porque el barro y el hierro no se mezclan, le dijo el ángel Gabriel. ¿Interesante? Así es que tenemos ya Europa va cuesta abajo. Esto es real, ¿eh? ¿Sabéis lo que es esto? Pues lo que digo ahí. Es que yo soy periodista evangélico también. Esto es investigación que yo hago, periodística, con datos reales. Ruina en Alemania. ¿Por qué? Porque Europa ha dicho que no se fabriquen más coches normales, que se fabriquen eléctricos. Y ahora han obligado a Mercedes, Audi, Volkswagen y las grandes marcas alemanas, que era el motor económico de Europa, que hagan coches eléctricos. Las fábricas se ven obligadas por ley a no fabricar más coches diésel ni de gasolina incluso, y obligarte a ti a que te compres un eléctrico a 60.000 euros. Y ahora están ahí los coches que la gente ahora no compra, ni uno ni otro, y se los están comiendo con sopa. Europa, una política nefasta, una política mala, y Europa se está rompiendo. Agenda 2030. Porque en el año 2030 no quieren ni un coche. Ya aquí en Granada no puedo entrar con mi coche, que yo quiero tanto. Y voy a Málaga y me dicen, no, por aquí no. ¿Pero esto qué es? Tiene usted que venir con un eléctrico. Cómpramelo tú. Una trampa. Volkswagen. Ruina. ¿Por qué estoy citando esto? Pues porque es profético lo que está ocurriendo. Y ahora, entramos en todo lo que estoy exponiendo y entramos a esto, que Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Los que están ahí engañados, porque dice, irán engañando y siendo engañados. Y eso es lo que estamos viendo ahora, desde el más chico al más grande, engañando y siendo engañado a la vez. Sea político, sea quien sea, porque no hay ni uno justo. Amén. Dice, maldito el hombre que confía en un hombre. Ningún político va a venir a salvar a nadie. Al revés, a destruir. Del color del partido que me diga. Mentirosos son todos. Entonces, estamos en tiempos de apostasía. Pero el tiempo de apostasía era una profecía. Desde distintos ángulos. Y estamos viéndolo ahora. ¿Está desapareciendo el cristianismo en Europa? Pregunto yo. Os digo un dato periodístico. ¿Sabéis dónde está creciendo más la iglesia del Señor ahora mismo? Os lo voy a decir. En Irán. Irán, que como nación es enemiga de Israel y quiere la destrucción de Israel, está habiendo más crecimiento de cristianos que en ninguna parte del mundo. A Dios le encanta la dificultad, porque allí está prohibido predicar. Allí te cogen con una Biblia y te cuelgan en una grúa. Y allí el Señor envía el Espíritu Santo y empieza. He escuchado testimonios de iraníes que odiaban a Israel y odiaban el cristianismo y ahora están predicando por ahí, dando conferencias. Es una maravilla lo que el Señor hace. Aleluya. ¿Está desapareciendo el cristianismo? Sí, claro. Inauguración del túnel más largo de Suiza
y todos los líderes europeos en su tiempo, hace unos cuantos años, se encontraron allí y hubo representaciones demoníacas. ¿Qué hacían allí los líderes europeos? Mirad lo que estaban haciendo en la inauguración. ¿Tú crees que esto es normal? ¿Habíais visto esto? Allí estaba Angela Merkel, la alemana, que hoy no está, que era hija de un pastor protestante. Pues vaya pastor. Y vaya cristiana. ¿Tú estarías como cristiano ahí, aplaudiéndole al diablo? Pues esto ha ocurrido recientemente en Suiza. Pasa a la siguiente. La apostasía de Europa no puede ser más evidente. No verlo es estar muy ciego espiritual. Mirad, ¿qué tiene que ver la inauguración de un túnel con esto? El diablo estaba ya sin careta ahí. Y estos son unas cuantas. Hay cosas terribles que ocurrieron ahí. Y había una tribuna ahí con todos los líderes de Europa invitados a la inauguración. Todos ahí sonrientes, felicitando, aplaudiendo. Las tinieblas son gordas, son grandes, ¿eh? Imagínate esta gente haciendo esto, ¿qué política van a llevar en Europa? La del diablo, el anticristo. Ridiculización, blasfema en la cena del Señor, esto recientemente en los Juegos Olímpicos de París, permitido por Europa, es más que apostasía, es un desafío a Dios. Mirad, ridiculización de la cena del Señor. ¿La habíais visto esto? Algunos sí, ¿verdad? Porque se hizo viral también. Hubo tímidas protestas de algunos cristianos, pero esto es lo que hay ya. Esto es lo que hay. Esta es la apostasía que dijo el Señor por medio del apóstol Pablo, evidentemente, en los últimos tiempos. Todos unidos como hermanos, pregunto yo aquí, en lo que vais a ver ahora. ¿Estáis de acuerdo con esto? ¿Te meterías ahí tú también? ¿Un cristiano nacido de nuevo estaría ahí? Esto es una apostasía, pero es una apostasía general, global, de Occidente, que se le dio la oportunidad de aceptar el Evangelio. Daniel 9:21. Aún estaba hablando cuando el varón Gabriel se presenta, volando con presteza, vino a mí a la hora del sacrificio y empieza a darle sabiduría y entendimiento para ver el fin. Era tan importante el mensaje que traía Gabriel que se desencadenó una gran batalla en el cielo para que este mensaje no fuera llevado a donde Dios quería llevarlo, de la importancia tan tremenda que traía este mensaje. Esto produjo un conflicto en las regiones espirituales, dada la tremenda importancia del mensaje. Gabriel y el príncipe de Persia. El príncipe de Persia era un demonio que sigue ahí, a través de los turbantes que hay ahora, a través anteriormente de Jomeini, del Shah de Persia, todos ahí están bajo una potestad diabólica llamado el príncipe de Persia y sigue ahí hasta que el Señor venga. Y hubo una batalla en el cielo y tuvo que venir el arcángel Miguel a ayudarle a Gabriel. Imaginaos, la ciencia ficción se queda corta ahí. Dada la importancia, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero era aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. El arcángel Miguel es el encargado de Dios para que la profecía dada a Abraham se cumpla y lucha las tinieblas para que no se cumpla. ¿Os gusta el tema esta mañana?
Cambia, por favor. Israel, Irán, tenemos ahora en las noticias internacionales el conflicto si Estados Unidos va a atacar a Irán, si Israel le va a atacar por sí mismo sin Estados Unidos, si van a atacarle a Israel los dos, porque están preparando la bomba atómica para tirársela a Israel y destruir a Israel. Salmo 83. Pero esto está bajo el control de Dios. Porque sobre el alto vela uno, ¿qué dice la Biblia? Más alto, aleluya. Todo lo que veamos en las noticias sobre eso está el más alto que va a llevar a buen cumplimiento lo que se ha propuesto. Jehová cumplirá su propósito en mí. El Señor va a cumplir su propósito en ti. A pesar de tus errores y los míos, los va a cumplir. A pesar de los errores de Israel, el Señor va a cumplir su propósito que le dio en profecía a Abraham en su descendencia. A tu descendencia daré la tierra. ¿Y cuánta es la tierra? Desde el río Nilo al río Éufrates. ¡Ay, la ONU aquí, por favor! Pues eso es lo que Dios le va a dar cuando venga en gloria. ¿Lo crees o no? Y lo que estoy diciendo está en la Biblia, no lo digo yo. Te estoy citando lo que dice. La destrucción quieren. Y estamos viendo que esto está más avanzado de lo que podemos pensar. Sabemos qué pasará hoy, mañana. Isaías 2:17, la altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada y solo Yahvé será exaltado en aquel día y quitará totalmente los ídolos y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Yahvé y por el resplandor de su majestad cuando Él se levante para castigar la tierra. Este evento será cumplimiento de la profecía a Habacuc, cuando la segunda venida de Cristo venga a la tierra. Y curiosamente, esto que dice aquí el profeta, al decir, y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra, Suecia tiene construidos hace años 60.000 refugios antinucleares y continúa. Estas son las cavernas de las peñas. Aquí tenéis una visión de un refugio antinuclear. La demanda de construcción de refugios antinucleares se ha disparado, sobre todo en los ricos, claro. Aquí una familia, creyendo que metiéndose ahí ya, ¿tú te imaginas? En vez de decir, Señor, pase lo que pase, venga, va por nosotros y no creo en ningún sistema, porque si te metes aquí, hay un bombazo nuclear, cuando salgas, ¿qué haces? ¿Siembras pepinos? La radiactividad que dura miles de años. Pero se está cumpliendo la profecía delante de nuestros ojos. Hay un boom de construcción aquí en España también. Los ricos españoles están encargando, hay ya empresarios que se están montando haciendo refugios antinucleares. Por tanto, hoy se está cumpliendo delante de nosotros esta profecía y se meterán en las cavernas. Ya están preparando las cavernas, las hendiduras de la tierra. Entiéndase, refugio antinuclear. Que por cierto, el Vaticano tiene otro. ¿Sabéis cuáles son las medidas del refugio en el Vaticano? Mira la fe que tienen esos. 66 de largo, 66 de ancho y 6 de alto. Sin más comentarios. En las hendiduras de la tierra, mira, hay unos proyectos que valen millones para los ricos que creen que se van a salvar. Y cuando empiece un nuevo mundo y una mejor política, boom.
búnker de lujo. Oye, siempre ha habido clases, ¿eh? Imagínate en Málaga lo que vale un apartamento, un búnker así, en Marbella. Aunque no valdrá de nada para esconderse del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Apocalipsis 6, 16. Esta es la esperanza que tienen algunos ricos. Esta. Otro. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? La revelación espiritual que descorre el velo, aunque no a todos. Si eres incrédulo, todavía no podrás comprender las maravillas de la profecía. Ninguno de los impíos, he dicho antes, entenderá, pero los entendidos entenderán. ¿Estamos entendiendo? Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas y las revelaste a los niños, a los entendidos. El tiempo profético del fin. Por eso es importante tener la comprensión de la historia a partir de Babilonia, que era la cabeza, para abajo. Ya ha pasado mucha historia. Se ha cumplido mucha historia. Las piernas han caído ya. Estamos en los pies. Europa son los pies. Occidente son los pies. Y por extensión, el mundo entero. Y lo que vistes de los pies y los dedos, en parte de barro cocido del alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, la OTAN, los militares, ahora España, venga a rearmarse. Le ha comprado 15 millones de balas la Guardia Civil a Israel. Pero habrá algo de fuerza, así como el hierro mezclado con el barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro, estamos en los pies ahora. El reino será en parte fuerte, Europa, Occidente, y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán, aquí, por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Esto lo estamos viendo en las noticias del periódico y de los telediarios. Muchas alianzas. En los días de estos reyes, la unidad que tienen, el Dios del cielo levantará el reino que será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá por siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, es Cristo, no con mano, la cual desmenuzó el hierro y el bronce y el barro y la plata y el oro. Ojo aquí, ¿por qué el hierro, el bronce, la plata y el oro que ya habían pasado? Porque cada imperio heredera el brillo de los que cayeron. El último imperio de los pies está heredando todo lo corrupto de lo anterior, en su esplendor de oro, de plata, de tal, lo que quiera contar, pero caerá todo. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer a Nabucodonosor en lo porvenir y el sueño verdadero, y fiel su interpretación. Por tanto, aquí tenemos un ejemplo que en profecía Dios mismo interpreta lo que ha de acontecer. Lo que nos toca a nosotros es ver en qué momento estamos. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán. Parlamento Europeo, muchas alianzas y poca unión. Porque cuando van a hacer algún acuerdo, Francia dice: no estoy de acuerdo. Y cuando van a hacer otro, dicen Alemania: pues yo tampoco. Y está ahí, y los pies cuarteándose. España está de acuerdo con todo.
Y Yahvé me respondió y dijo, escribe la visión y declárala, lo que hemos dicho. Bienaventurado el que lee, como hemos dicho antes, Europa, segunda y última fase del cuarto imperio, de la profecía de Daniel. Recordad el dato importante que he dicho. Si el ángel Gabriel dijo que después del cuarto imperio vendría el reino de Dios, y el cuarto imperio cayó, que es Roma, nos fuerza la profecía a entender que quedan los pies que todavía no han caído, pero van a caer. Europa en parte fuerte, pero siempre hay un esplendor de conquistas. El esplendor de Occidente no tiene parangón en la historia, ¿no? El orgullo de nuestras construcciones, en parte de hierro y en parte de barro, esa es la realidad. París, Berlín, en parte de hierro. En parte de hierro son los ejércitos con los armamentos militares de hierro. En parte de barro, todas nuestras construcciones y esplendor lleva una parte de hierro y otra de barro. Madrid. Vamos buscando el final. En parte fuerte las legiones romanas y ahora venga desfiles militares y ejércitos por todas partes. ¿Cuánto le gustan los ejércitos, no? A las naciones desfilar en orgullo, venga, venga. Ya ves tú, en una guerra moderna ahora, que traiga soldados desfilando, le pegan 4 pepinazos y no vale para nada ya. El concepto de guerra ya no es el mismo que cuando Alejandro Magno, Napoleón, ya no. Los tanques, nada. Plenaria del Parlamento Europeo, Roma, cuarto reino, segunda y última fase. No cabe duda que esto está así. Pues estamos intentando comprenderlo. Así como viste el hierro mezclado, se mezclarán por medio de alianza humana, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y por ser los dedos de los pies, ahora estamos en los pies, en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Aquí tenemos una delegación de la Europa, ahí siempre en Roma. Por cierto, el Pacto de Roma, de la Unión Europea, ¿sabéis dónde se hizo? En Roma. Es curioso, ¿eh? Son datos, para mí detallazos. Piedra cortada no con mano. ¿Qué es pierna cortada no con mano? El reino de Dios. Esta fue la visión que Dios le dio al profeta Habacuc, que él no vio. ¿Pero por qué le dijo el Señor que lo vería? La visión de Habacuc se cumplirá. La piedra cortada no con mano. Esto es una metáfora que el ángel dijo, una piedra cortada no con mano, cualquiera que lea esto dirá, ¿esto qué es? ¿Quién es la roca en Israel? ¿La roca de Israel quién es? ¿Quién es la roca de la iglesia? Cristo. Pues esa roca terminará con los pies de barro y de hierro para poner su reino. En breve, ¿eh? De manera que viste del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata, el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer de lo porvenir
y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Y vendrá el reino de Dios. Y ahora os digo una cosa. Dios es Dios de muertos. ¿Qué dice la Biblia? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Ahora te digo una cosa. ¿Habacuc está muerto o vivo? Y no dice la Biblia a nosotros que teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos en los balcones, andemos nuestra carrera que nos están mirando desde arriba. Pues Habacuc nos está mirando. Y Abraham, y Jacob, y José, y Judá, y todos los santos que están arriba con el Señor. Entonces ahora Dios va a cumplirle a Habacuc, y cuando venga la piedra cortada no con mano, Habacuc desde los palcos celestiales va a decir qué grande es el Señor, que tardó un poquito, pero aquí estoy viéndolo. Eso va a ser así. Porque Cristo es Cordero, pero también es león, ¿no te parece? Y cuando venga el reino de Dios y ponga el milenio, que curiosamente facciones y partes de la Iglesia Evangélica Mundial no creen en el milenio, porque dicen algunos que ya se cumplió y estamos viviendo el milenio. Pues eso no me lo como yo ni con mantequilla puleva. Porque cuando venga el milenio, dale que no me oyes esto. ¿Qué pasará? Mirad esto, por favor. Me encanta. Morará el lobo con el cordero. ¿Cuándo? Cuando venga el reino de Dios. Y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. Esto es una promesa que se va a cumplir cuando venga el Señor en su reino, en la visión que le dio a Habacuc. Y ahora podríamos extendernos aquí hasta las 5 de la tarde. ¿Quién fue la madre que parió a este niño? Algunos dicen, ¿es la iglesia? Ah, sí. Pero la iglesia dice el Señor que en el reino arriba ni se casan ni se dan casamientos. ¿Qué son estos entonces? Porque esto se va a cumplir literalmente. Que un niño va a jugar con el león. ¿Lo dice ahí o no? ¿Por qué no creen algunos hermanos en esto? Si lo dice. Pues porque las naciones que el Señor les conceda entrar cuando Él venga en su reino, se casarán y en el milenio habrá matrimonios de las naciones e incluso de Israel, menos la iglesia. Y dice que la muerte seguirá de servicio porque el hombre que pecare ese morirá. Y dice también que el que muera de 100 años en el milenio se dirá que ha muerto siendo un niño, porque no tiene por qué morir. Por tanto, la esperanza cristiana no es esta. Esta esperanza es para los gentiles, que Dios les conceda entrar cuando Él venga en su reino como piedra cortada no con mano contra los reinos mundanos, y se sentará después de Almagedón en el trono de juicio de las naciones, que no es el juicio final. Hay confusión aquí también. Cuando venga el Hijo del Hombre, que dice en Mateo 25, se sentará en su trono y serán reunidas todas las naciones delante de Él, y ahí hay un juicio para las naciones. Y se les permitirá entrar a los que Él les permita entrar en función de lo que hicieron en la persecución de Israel. En fin. Porque el Señor de señores es Señor de señores y Rey de reyes. Venga tu reino. Entonces el Señor es fiel
y le va a cumplir a Habacuc todo. Y aún es tiempo de decidir en qué lado de la batalla se está. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Dónde estás tú? Y si hay aquí alguien que todavía no ha hecho un pacto con el Señor, hoy es un día de salvación. ¿Por qué esperar a mañana? No sabemos qué pasará mañana. Y viendo un tiempo tan avanzado, creo que es inteligente hacer un pacto con el Señor y escapar de las cosas que van a venir. Habacuc predicaba que Dios cumpliría con lo que le prometió y por tanto lo vería. Él estaba convencido de que lo iba a ver y así lo hablaría. El Señor me ha hablado, me ha dicho que va a terminar con todo esto. Y él pensó que lo iba a ver y él lo vería. Hemos terminado, nos ponemos de pie. Vamos a terminar con una oración. Padre, te damos gracias por la exposición de tu palabra. En el nombre de Jesús, si hay aquí algún amigo, alguien que todavía no ha hecho un pacto contigo, yo te ruego junto con mis hermanos que ya han hecho un pacto contigo, que tú les concedas entrar en la salvación, porque están necesitados y tú no necesitas a nadie, pero todos necesitamos de ti en esta mañana. Nadie te hace un favor si viene a salvarse. En el nombre de Jesucristo, que Dios bendiga a cada corazón esta mañana. Y si tú estás ahora dispuesto a hacer ese pacto o lo estás haciendo en este momento, nos gustaría conocerte. Díselo a quien te haya invitado, díselo al pastor, díselo a los diáconos, a los ancianos. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y el pueblo dice, amén.